¿Qué charros, cómo andamos? El 7 de noviembre es Día del Ferrocarrilero Mexicano. Ciertamente no se trata de una fecha escogida al azar, sino que tiene un enorme significado en la historia de los ferrocarriles nacionales mexicanos. En el episodio de hoy toca hablar del héroe de Nacosari, Jesús García Corona, maquinista de la máquina que pasó por Sonora, la máquina 501. Mi nombre es Ernesto Flores, estos corridos clásicos por el Charro del Futuro. Uno de los exponentes más grandes de la música ranchera mexicana fue Francisco Avitia Tapia, o mejor conocido como el Charro Avitia. Con un cancionero de más de 200 composiciones y 29 discos, fue conocido como el rey del corrido, antes que Chalino. Este charro fue el compositor de un corrido que narra una catástrofe sucedida en la ciudad de Nacosari, Sonora. O sea, aquí, pero aquí estamos en San Luis. Así. Sí. O sea, aunque estemos muy cerca del cerco y de la baja, estamos en San Luis. Tenemos los mejores tacos de carne asada, tenemos machaca de verdad. ¿Qué más tenemos, Sofi? Carne seca. Carne seca. Chiltepín. Chiltepín. Hot dogs. Hot dogs, pero los hot dogs son gringos. Aunque sí son de Sonora. Los hot dogs estilo Hermosillo, ¿no? Así que puro honor a loco joyón de turroña te llevo popushi. Antes de hablar de la historia detrás de este corrido, quiero hablarles sobre la vida del charro que lo compuso, o sobre la vida del charro que se supone que lo compuso. En lo personal, este charro es uno de mis charros favoritos, ya que como yo fue un organizador político, fundando el Sindicato de Cancioneros de Chihuahua en 1930. Su talento y su carisma también lo llevaron a la pantalla grande, siendo uno de los protagonistas principales en la época del cine de oro mexicano, en donde actuó en más de 20 películas rancheras, como Primero soy mexicano, El tigre enmascarado, El lunar de la familia, La venganza del diablo, Sed de amor, El zurdo, entre otras. A lo largo de su carrera obtuvo muchísimos reconocimientos nacional e internacionalmente, como el premio Hollywood, recibido en la ciudad de Los Ángeles, California, y también las medallas Virginia Fabrenas y Eduardo Arosamena, otorgadas por la Asociación Nacional de Actores, alcanzando los 50 años de carrera artística, y lamentablemente falleciendo el 29 de junio de 1995, a la edad de 80 años. Está pleto, ¿no? El porte de charro revolucionario muy probablemente viene de un sentimiento de prestigio e indoctrinación por parte del gobierno mexicano de la época, por parte de todos aquellos candidatos que se postularon después de haber terminado la Revolución Mexicana. Gracias a la proyección que el Charro Avitia obtuvo y dadas sus demostradas habilidades para organizar a la comunidad a través de la música, logró integrarse en 1948 a la campaña del candidato de presidente a la República, don Miguel Alemán Valdés, quien lo recomendó con don Emilio Azcárraga para ser promovido artísticamente. Para las personas que no son de México, es el dueño de la radio XEW, lo que fue a convertirse en la televisora Televisa. El apodo del Charro Avitia se lo debe a Pedro de Lille, quien lo bautizó y le abrió la puerta de la radio a nivel nacional, tal como a las bandas de tributos o de covers, así como los Enanitos Verdes, Soda Stereo, Los Héroes del Silencio. En la década de los 30, en México eran muy conocidas diversas canciones que habían pasado a ser del dominio público, basado en un corrido popular de un acontecimiento histórico importante para los movimientos sociales de toda América, llamado el corrido de Jesús García. El Charro Avitia compuso y registró como suya la canción de Máquina 501. Aunque en las versiones de los hermanos Salazar, Dueto Los Dorados y Los Alegres del Terán, se identifica al corrido como de dominio público o popular. Pero en muchas otras aparecen acreditados los arreglos para Francisco Avitia. En este corrido nos narran en orden cronológico los sucesos antes, durante y después de la trágica explosión del tren que suplía dinamita a Pilares de Nacosari en 1907. Y cómo Jesús García evita que su vagón de ferrocarril, cargado de dinamita, estallara en ese campo laboral a costa de su vida. Los trabajadores de estas minas vivían en pésimas condiciones y pasaban por muchísimas injusticias laborales, desde salarios bajos comparados con lo que ganaban otros trabajadores provenientes del extranjero, hasta falta de días de descanso o cambios de último momento, como fue el caso de Jesús García, que un domingo que le tocaba descansar, fue llamado de último momento para reemplazar a un alemán que había faltado al trabajo ese día. Este alemán se supone debía llevar un cargamento de 4 toneladas de dinamita, que son utilizadas para la ampliación de las minas. Debía llevarlo al almacén de explosivos para colocarlo en 2 furgones. Era el más poderoso tipo de dinamita traído desde Oakland, California, a Pilares de Nacosari. Pilares de Nacosari fue el nombre que se le dio al campo laboral
creado por compañías mineras norteamericanas en 1886, a lo que ahora es un pueblo fantasma cerca del poblado de Nacozari de García, nombrado en honor a Jesús García, la persona que reemplazó al alemán que se supone transportaría esa dinamita. Tal vez de hacerlo, todas las personas de aquel campo laboral habrían perdido su vida. En mi opinión, esto fue un suceso causado por la negligencia que se vivía en la época en cuanto a derechos laborales. En aquellas épocas, la mayoría de la población en Estados Unidos estaba por debajo del margen de la pobreza extrema. Nadie ganaba ni $1, por lo cual también tenía un mayor valor adquisitivo. Y los niños trabajaban desde que tenían conciencia. Trabajaban jornadas laborales de 15 a 18 horas diarias. Dentro de Estados Unidos, los empresarios norteamericanos de la época y dueños de acciones de compañías mineras, que eran las que más capital generaban, se negaban a darles jornadas laborales dignas a sus trabajadores. Estos exigían también un pago digno de mínimo $1 diario y que dejaran de contratar mano de obra infantil, ya que la mayoría de estos niños morían a causa de riesgos laborales antes de la edad de 14 años. Esto era en Estados Unidos, donde eran cada vez más las protestas y en donde preferían cerrar fábricas y minas para llevárselas más al sur. Desde 1860 había un régimen dictatorial disfrazado de democracia liberal, el Porfiriato. Este régimen permitía que vinieran miles de empresarios extranjeros, europeos y norteamericanos a establecer sus negocios en tierras mexicanas. Conforme iban pasando las décadas, los mismos gobiernos de estos extranjeros le brindaron su apoyo incondicional al régimen y le ofrecieron su fuerza policial y militar, como sea que fuese necesario, para reprimir a los obreros de miles de campos laborales. Cerca de la frontera eran más y más frecuentes los levantamientos de obreros que estaban hasta el gorro o hasta el sombrero en la época, de que se estuvieran muriendo nada más por ir a trabajar. Por lo cual, el 1 de junio de 1906, alrededor de un año antes del incidente de Nacozari, en la ciudad de Cananea, Sonora, entre Nogales y Nacozari, Sonora, lugar que solo se encuentra a solo 137 kilómetros y por donde pasaba la misma locomotora que manejó Jesús García, se levantó en una huelga que habría de cambiar la dirección en que se estaba dirigiendo el país y el mismo sistema capitalista industrial. El charro, intelectual, crítico político y líder sindical, Ricardo Flores Magón, lideraba una huelga en una de las minas de esta ciudad y resultó en una invasión bélica completamente ilegal hasta para la época, en la cual el régimen de Don Porfirio le pidió ayuda a los Rangers de Texas para poder detener a los huelguistas y poder resumir sus actividades laborales, lo cual ocasionó 3 cosas: muchas muertes de inocentes, empatía de periódicos internacionales y una revolución política en México. Desde el principio del siglo XIX, hacía posible la producción de productos secundarios, como los textiles, las barras de acero o los productos de demanda del consumidor. Pero esta industrialización se estaba llevando lo mejor de su gente. Al mismo tiempo, como es el caso actualmente, en México de la misma manera, el feudalismo disfrazado de progreso civil, promocionado por el régimen de la época, cargado de la producción primaria de estos productos, como el algodón, el cáñamo, el opio, el cobre y otros metales esenciales para el desarrollo de una sociedad moderna, lo cual requería una mano de obra muy pesada y desde luego infravalorada y mal pagada. En Pilares de Nacozari, muy probablemente se vivió uno de tantos actos de negligencia que el gobierno de la época dejó pasar, o lo tapó, martirizando a un noble obrero que dio su vida por la de sus compañeros, sin esperar nada a cambio. Tal vez con la esperanza de que la heroica enmienda que nos ha dejado su legado nos haga olvidar las negligencias que ha sufrido y continúa sufriendo su pueblo, o que lo dejemos pasar. Ahora más que antes hay desigualdad laboral y social. Ahora más que antes hay corrupción y nepotismo por parte del gobierno, que se hace ciego al momento de obtener cesiones de compañías extranjeras, con el propósito de generar más empleos. ¿Pero a costa de qué? Horarios laborales denigrantes, salarios deplorables con vales de despensa y seguros médicos burócratas, falta de regulaciones de seguridad que pueden resultar en algo tan fatal como la muerte de un empleado que tenga que entregar su vida a una compañía que no le importan las vidas, sino las ganancias. Por falta de demanda civil de organización comunitaria, demandando que el gobierno exija a las compañías priorizar el bienestar físico, mental y espiritual de sus empleados sobre todas las cosas. Tenemos empresas como Amazon que incluso en Estados Unidos se rehúsa a permitirle a sus empleados unirse a un sindicato, ya que la ideología es que el consumidor es más importante y considera a sus empleados un engrane en el reloj que representa su industria. El 28 de marzo del 2021, un empleado de Amazon en el estado de Alabama, en Estados Unidos, falleció después de colapsar, después de muchas horas laborales dentro de la bodega donde trabajaba,
y Amazon se tumbó de todo cargo, diciendo que fue causa de un problema médico personal. Si esto está pasando en Estados Unidos, no me quiero imaginar cómo está el ambiente laboral en las bodegas de Amazon de Cuernavaca o de Querétaro. Lo que le pasó a Jesús García fue algo que se pudo haber evitado. Así como antes había hombres ricos, malos y pelones, que no les importa el sufrimiento de las personas ajenas a su círculo, también los hay hoy, solo que ahora tienen más poder y más dinero. No necesitamos más héroes, necesitamos más gente que exija sus derechos. De esta manera evitaremos cualquier desenlace catastrófico o fatal, como del que se habla en este corrido, y como los otros tantos que muy probablemente nunca fueron documentados. Paso a presentarles mi versión de La Máquina 501. Si tienen alguna petición de algún corrido que les gustaría que desglosemos e interpretemos, déjenmelo saber en la sección de los comentarios. Eso es todo por mi parte. Mi nombre es Ernesto Flores. Estás escuchando Corridos Clásicos por El Charro del Futuro. Máquina 501, la que corrió por Sonora, por eso los carroteros, el que no suspira llora. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir. Del tren se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Cuando llegó a la estación, el tren ya estaba silbando y un carro con dinamita ya se le estaba quemando. El fogonero le dice: Jesús, vámonos bajando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Jesús García le contesta: yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. Le dio vuelta a su vapor, como era de cuesta arriba, antes de llegar al 6, allí terminó su vida. Desde ese día inolvidable, tú te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas, eres un